Millonario, lo pierde todo y termina viviendo en la calle. Lo que una niña de 6 años le enseña cambia su vida. Si estás empezando a escuchar esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas narrativas que tocan el corazón. Ahora, vamos a sumergirnos en un viaje que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. El viento cortante de enero azotaba las calles de Madrid, mientras Alejandro Vega, encogido bajo un toldo descolorido, observaba con ojos vacíos a las personas que pasaban apresuradas, protegidas en sus abrigos caros. Sus dedos, antes acostumbrados a firmar contratos millonarios, ahora temblaban al sostener un vaso de cartón con algunas monedas. La barba sin afeitar y la ropa gastada contrastaban drásticamente con el hombre que había sido apenas 6 meses antes. «Señor, ¿tiene hambre?». Una anciana se detuvo brevemente, ofreciéndole un sándwich envuelto. Alejandro vaciló, el orgullo aún luchando contra la necesidad. Finalmente, con un asentimiento silencioso, aceptó la oferta. La humillación quemaba más que el hambre. En aquella noche fría, refugiado en el hueco de una tienda cerrada en la Gran Vía, Alejandro contempló el celular antiguo que aún conservaba, el último vestigio de su vida anterior. Deslizó el dedo por la pantalla rajada, pasando por fotos de su mansión en La Moraleja, del yate anclado en Marbella, de las fiestas extravagantes con políticos y celebridades. ¿Cómo todo se había derrumbado tan rápidamente? La empresa de inversiones que había construido a lo largo de 20 años, Vega Capital, había sido engullida por una combinación letal de decisiones arriesgadas, un socio deshonesto y una investigación por fraude fiscal que congeló todos sus activos. En cuestión de semanas, el imperio se derrumbó como un castillo de naipes. Su esposa, Claudia, no soportó la caída. «No me casé con un fracasado», fueron sus últimas palabras antes de partir para París, con lo poco que consiguió salvar. Los amigos desaparecieron con la misma rapidez que su dinero. Las puertas que antes se abrían ahora estaban firmemente cerradas. Mientras la noche avanzaba y la temperatura caía aún más, Alejandro encaraba el abismo de su nueva realidad. El hombre que una vez controlara el destino de cientos de empleados, ahora no conseguía controlar ni siquiera dónde dormiría en la noche siguiente. Un grupo de jóvenes pasó, riendo a carcajadas, champán en manos, celebrando alguna victoria corporativa. Alejandro reconoció el tipo. Él mismo había sido así, indiferente a los invisibles de las calles. La ironía no le escapó. Una lágrima solitaria resbaló por su rostro mientras el sueño finalmente lo vencía, acunado por el ruido distante de la ciudad que nunca duerme. 6 meses antes de aquella noche fría, Alejandro Vega era el retrato del éxito español. A los 48 años, había construido un imperio financiero que lo colocaba entre los hombres más influyentes de Madrid. Alto, de porte elegante y siempre impecablemente vestido en trajes italianos a medida, él comandaba respeto por donde pasaba. Nacido en una familia de clase media en Valencia, Alejandro había estudiado economía en la Universidad Complutense de Madrid, destacándose desde temprano por su inteligencia aguda y ambición feroz. Comenzó como analista en un pequeño banco y, en menos de una década, fundó su propia empresa de inversiones. Vega Capital creció exponencialmente durante el boom inmobiliario español. Alejandro tenía un talento natural para identificar oportunidades donde otros veían apenas riesgos. Su oficina ocupaba 2 pisos enteros de un edificio acristalado en el Paseo de la Castellana, con vista al corazón financiero de la capital. «Alejandro, los números del trimestre superaron todas las expectativas», informó Teresa, su asistente ejecutiva, en aquella mañana fatídica de julio. «La reunión del consejo está marcada para las 14:00. Él asintió distraídamente.
ajustando el reloj Patek Philippe en su pulso mientras observaba Madrid por la ventana panorámica. La ciudad parecía pequeña desde allí arriba, como un tablero donde él movía las piezas conforme su voluntad. Su vida personal era tan meticulosamente organizada como sus negocios. Casado, hacía 15 años con Claudia, una exmodelo de origen argentino, compartían una mansión deslumbrante en La Moraleja, el barrio más exclusivo de Madrid. No tenían hijos, una decisión mutua que permitía que ambos se dedicasen integralmente a sus carreras y al estilo de vida lujoso que cultivaban. Las cenas en la casa de los Vega eran eventos codiciados en la alta sociedad madrileña. Políticos, artistas y empresarios disputaban invitaciones para sus fiestas, donde el champán francés fluía libremente y las conversaciones giraban en torno a inversiones, arte y las últimas tendencias de la moda europea. Deberías considerar diversificar más, aconsejó Carlos Mendoza, su amigo de larga data y consultor financiero, durante una de esas cenas. El mercado está volátil. Alejandro dispensó el consejo con un gesto displicente. La volatilidad crea oportunidades, Carlos. Es en los momentos de incertidumbre que las fortunas son hechas. Esa confianza inquebrantable, que por tanto tiempo había sido su marca registrada, sería también el inicio de su caída. Mientras saboreaba un Rioja de cosecha especial, Alejandro no podría imaginar que, en breve, estaría contando monedas para comprar un café. La primera fisura apareció cuando Ricardo Fuentes, su socio y amigo de facultad, comenzó a tomar decisiones cada vez más arriesgadas sin consulta previa. Inversiones en mercados emergentes inestables, préstamos a empresas con histórico dudoso. Señales que Alejandro, ciego por la propia arrogancia, escogió ignorar. Cuando finalmente percibió la gravedad de la situación, era demasiado tarde. La investigación fiscal ya había comenzado, y el castillo de naipes comenzaba a derrumbarse. Los primeros días de Alejandro como un sin techo fueron un choque brutal. Tras perder la mansión y todos los bienes, pasó algunas semanas en un hotel barato, hasta que la última de sus tarjetas de crédito fue rechazada. Intentó contactar a antiguos colegas y amigos apenas para encontrar teléfonos que no atendían y secretarias que educadamente informaban que sus jefes estaban siempre en reuniones. La primera noche al relente fue en un banco del Parque del Retiro. Sentado allí, observando la puesta de sol sobre el lago, Alejandro aún no conseguía procesar completamente su nueva realidad. Vestía el último de sus trajes, ahora arrugado, y cargaba una pequeña maleta con algunas pertenencias personales, documentos, algunas ropas, el celular y un reloj que no tuviera coraje de vender. «Este lugar no es seguro para dormir, señor», avisó un guardia del parque al anochecer. «Tendrá que salir». Vagó entonces por las calles iluminadas de Madrid, una ciudad que conocía tan bien del confort de su Mercedes, pero que ahora revelaba una cara completamente diferente. Encontró refugio temporal bajo la marquesina de una tienda cerrada en la calle Serrano. Irónicamente, una boutique donde acostumbraba gastar miles de euros en ropas. En la mañana siguiente, despertó con dolores en el cuerpo y un hambre que no sentía desde los tiempos de estudiante. Con algunas monedas, compró un café y un pan en una panadería. La dependienta lo miró con desconfianza. Su aspecto aún no era el de un sin techo típico, pero ya mostraba señales de deterioro. «Necesito encontrar un trabajo», murmuró para sí mismo, sentado en un banco público mientras comía lentamente, haciendo el pequeño café durar lo máximo posible. En las semanas siguientes, Alejandro intentó de todo. Se presentó en restaurantes, tiendas, obras, pero sin dirección fija, con la edad avanzada para trabajos braquiales y con su nombre manchado en los círculos empresariales. Las puertas se cerraban una tras otra. «Lo lamento, señor Vega, pero su situación actual no es compatible con nuestra empresa.
explicó educadamente el gerente de un restaurante que, irónicamente, había frecuentado como cliente VIP en el pasado. Gradualmente, su aspecto fue cambiando. La barba creció, las ropas se desgastaron y la mirada altiva dio lugar a una expresión de derrota. Aprendió a localizar los bebederos públicos para lavarse, descubrió cuáles iglesias distribuían comidas gratuitas, identificó los lugares más seguros para pasar la noche. «Usted es nuevo por aquí», observó Manuel, un señor de unos 60 años que vivía en las calles hacía más de una década, cuando Alejandro intentaba encontrar un lugar para dormir cerca de la estación Atocha. «Necesita aprender las reglas». Manuel se convirtió en su primer guía en ese nuevo mundo. Le enseñó dónde conseguir cartón para aislarse del frío del suelo, cómo evitar ciertos refugios problemáticos y los mejores horarios para pedir ayuda en diferentes barrios. Las personas son más generosas después del almuerzo del domingo, cuando salen de las misas, explicó Manuel, y nunca se quede en el mismo lugar por mucho tiempo. Los comerciantes llaman a la policía. El orgullo de Alejandro le impedía inicialmente pedir limosnas. Intentaba vender bolígrafos o encendedores en cafeterías. Se ofrecía para cargar compras de ancianos en el mercado. Cualquier cosa para no extender la mano directamente. Pero el hambre y el frío eventualmente quebraron esa última barrera. La primera vez que se sentó en la acera con un vaso de papel frente a él, fue posiblemente el momento más humillante de su vida. Se quedó allí por horas, mirando para el suelo, incapaz de encarar a los transeúntes. Al final del día, había conseguido apenas 3,40 €, menos de lo que acostumbraba dar de propina para aparcacoches. En aquella noche, llorando silenciosamente en su rincón habitual cerca de la Gran Vía, Alejandro tocó fondo. Contempló el río Manzanares como una posible salida para su sufrimiento. El hombre que una vez tuviera todo, ahora no tenía nada, ni siquiera esperanza. Fue en ese momento de desesperación absoluta que el destino colocó en su camino una pequeña figura que cambiaría todo. Era una mañana de jueves, cuando Alejandro, ya habituado a su rutina en las calles, se encontraba sentado en los escalones de la entrada lateral de la iglesia de San Ginés. El local era relativamente tranquilo, y los jueves la parroquia distribuía café y galletas a los necesitados. Mientras sorbía lentamente su café, observó a una mujer joven acercándose, sosteniendo la mano de una niña pequeña. La mujer parecía cansada, con ojeras profundas, pero mantenía una sonrisa gentil mientras conversaba con la hija. Vestía un uniforme simple, que Alejandro reconoció como siendo de una de las redes de supermercados de la ciudad. «Mamá, ¿puedo darle mi merienda a ese señor?». La voz infantil y clara de la niña sorprendió a Alejandro, que percibió que ella apuntaba para él. «Lucía, no se debe apuntar para las personas», la madre la reprendió suavemente. «Pero sí, puedes ofrecer si quieres». La pequeña Lucía, con sus grandes ojos castaños y cabellos negros presos en 2 trenzas, se acercó tímidamente a Alejandro. No debía tener más de 6 años, vestida con un uniforme escolar azul marino y cargando una pequeña mochila colorida. «Señor, ¿quiere mi sándwich?». «Mi mamá lo hizo con mucho cariño», ofreció ella, extendiendo un sándwich envuelto en papel aluminio. Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras. En los últimos meses había experimentado tanto desprecio e indiferencia que este simple gesto de bondad lo pilló completamente desprevenido. «Yo no puedo aceptar tu merienda pequeña», respondió finalmente, la voz ronca por la falta de uso. «¿Por qué no?», preguntó Lucía, con la sinceridad directa que solo los niños poseen. «Parece que tiene hambre, y compartir es bueno. Mi maestra Carmen siempre dice eso». La madre de Lucía se acercó un poco avergonzada. «Disculpe, señor, Lucía tiene un corazón muy grande». «Su hija es muy especial», respondió Alejandro, sintiendo una emoción que no experimentaba hacía mucho tiempo.
Gracias por la oferta, pero no puedo aceptar su merienda. ¿Podemos compartir?, insistió Lucía, ya abriendo el papel aluminio. Mi abuela dice que la comida sabe mejor cuando se comparte. Bob, sin esperar respuesta, se sentó al lado de Alejandro en los escalones de la iglesia y partió el sándwich por la mitad, ofreciéndole una parte con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. La madre, que se presentó como Elena Martínez, observaba la escena con una mezcla de ternura y preocupación. «Tenemos algunos minutos antes de que yo la deje en la escuela», explicó. «Pasamos por aquí todas las mañanas». Durante aquellos breves minutos, Lucía habló sin parar sobre su escuela, su profesora Carmen, su gato llamado Pompón y cómo quería ser veterinaria cuando creciese. Hablaba con Alejandro como si él fuese una persona normal, no un sin techo, no un fracasado, apenas un ser humano digno de atención y respeto. «¿Cómo te llamas?», preguntó Lucía, masticando su pedazo de sándwich. «Alejandro», respondió él, sorprendido por cómo el simple sándwich de queso parecía la cosa más deliciosa que probara en meses. «Yo tengo un amigo que se llama Alejandro en mi clase», comentó ella animadamente. «Pero le decimos Alex. ¿Puedo llamarte Alex?». Él asintió, incapaz de contener una pequeña sonrisa. Era la primera vez que sonreía en meses. Cuando llegó la hora de partir, Lucía hizo algo que dejó a Alejandro completamente desconcertado. Le dio un abrazo rápido. «Hasta mañana, Alex», se despidió ella, como si fuese obvio que se verían nuevamente. Elena sonrió tímidamente. «Vivimos en el barrio. Pasamos por aquí todas las mañanas alrededor de esta hora», explicó. «Lucía es así, hace amigos en todos lados». Después de que madre e hija se marcharon, Alejandro permaneció sentado, contemplando el papel de aluminio en sus manos. Un gesto tan simple había tocado algo profundo dentro de él, algo que creía estar muerto. A la mañana siguiente, para su propia sorpresa, Alejandro se despertó más temprano de lo habitual. Se lavó lo mejor que pudo en un baño público, intentó arreglar su ropa e incluso pasó los dedos por su cabello y barba, en un intento rudimentario de parecer más presentable. Luego, se dirigió a los escalones de la iglesia, llegando mucho antes de la hora habitual de la distribución de café. Puntualmente a las 7:45, Elena y Lucía surgieron en la esquina. El rostro de la niña se iluminó al verlo. «Alex, ¿estás aquí?», exclamó ella corriendo delante de su madre. «Mira, mamá, te dije que estaría». «Buenos días, Lucía», respondió Alejandro, sintiendo una extraña mezcla de emociones. «Buenos días, señora Martínez». «Elena, por favor», corrigió la madre con una sonrisa gentil. En los días que siguieron se estableció una rutina. Todas las mañanas, Alejandro esperaba en los escalones de la iglesia y Lucía siempre tenía algo para compartir. A veces un sándwich, otras veces una fruta o un pequeño dulce. Más importante que la comida, sin embargo, eran las historias y la conversación. «¿Sabes qué aprendí hoy en la escuela, Alex?», preguntaba Lucía, sus ojos brillando de entusiasmo mientras contaba sobre planetas, animales o las historias que su profesora leía para la clase. Gradualmente, Elena también comenzó a abrirse. Viuda hacía 2 años, trabajaba como cajera de supermercado y hacía limpiezas los fines de semana para sustentar a su hija. Vivía en un pequeño apartamento alquilado en las cercanías y luchaba diariamente para equilibrar trabajo y cuidados con Lucía. «No es fácil», confesó ella cierta mañana, mientras Lucía estaba distraída dibujando con tiza en el suelo. «Pero cuando veo su sonrisa, todo vale la pena». Alejandro escuchaba, cada vez más consciente de cómo había desperdiciado su vida persiguiendo cosas que, ahora percibía, tenían poco valor real. Después de 3 semanas de esos encuentros matutinos, algo comenzó a cambiar en Alejandro. La presencia diaria de Lucía se había convertido en un faro de esperanza en su existencia sombría. Por ella, comenzó a esforzarse para mejorar su situación. «¿Por qué no vienes a nuestra casa algún día, Alex?»,
preguntó Lucía inocentemente una mañana. ¿Podrías conocer a Pompón? Elena intervino rápidamente. Lucía, no debemos incomodar al señor Alejandro. No es molestia, respondió él, sorprendiendo a sí mismo. Pero tu madre tiene razón, pequeña. No estoy en condiciones de hacer visitas ahora. Aquella tarde, impulsado por una determinación renovada, Alejandro se dirigió a un centro de asistencia social que Manuel había mencionado, pero que su orgullo le había impedido buscar hasta entonces. Quiero recuperar mi vida, explicó a la asistente social, una mujer de mediana edad llamada Mercedes. Necesito trabajo, cualquier trabajo. Mercedes escuchó su historia con atención profesional, sin juicios. Tenemos un programa de reinserción laboral, explicó. No es fácil y el proceso lleva tiempo, pero si está realmente comprometido, lo estoy, afirmó Alejandro, con una convicción que no sentía hacía meses. En los días siguientes, siguió rigurosamente las orientaciones de Mercedes. Consiguió una vacante temporal en un albergue donde podría dormir y bañarse regularmente. Participó de talleres de actualización profesional y aceptó un trabajo como auxiliar de limpieza en un restaurante en el centro, un trabajo que, en su vida anterior, consideraría absolutamente indigno. «Estás diferente, Alex», observó Lucía una mañana, inclinando la cabeza como si estudiara un rompecabezas interesante. «Tienes luz en los ojos». Elena también notó el cambio. «¿Conseguiste un trabajo?», preguntó ella viendo su ropa más limpia y su aspecto más cuidado. «Sí», respondió él, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y humildad. «Nada comparado con lo que hacía antes, pero es un comienzo». Con el primer salario, Alejandro alquiló un cuarto minúsculo en una pensión modesta en el barrio de Lavapiés. El espacio era apretado y el baño compartido, pero para él representaba un palacio después de meses en las calles. Una tarde de domingo, después de casi 2 meses de encuentros matutinos, Elena hizo una invitación que lo pilló de sorpresa. «Lucía cumple años la próxima semana», explicó ella. «Será algo muy simple. Apenas una tarta en casa con algunos amiguitos de la escuela. A ella le haría mucha ilusión si pudieras aparecer». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Yo no sé si sería apropiado». «Por favor, Alex», insistió Elena con una sonrisa gentil. «Te has vuelto importante para ella, para nosotros dos». El día del cumpleaños, Alejandro estaba nervioso como un adolescente. Había ahorrado para comprar un regalo, un pequeño libro ilustrado sobre animales, sabiendo del interés de Lucía por la veterinaria. Vistió su mejor ropa, que ahora consistía en una camisa simple y pantalones limpios, e incluso compró un pequeño ramo de flores para Elena. El apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con globos coloridos y dibujos hechos por Lucía. Cuando la niña lo vio en la puerta, su rostro se iluminó con una alegría tan genuina que Alejandro sintió los ojos aguarse. «¡Alex! ¡Viniste!», exclamó ella, abrazándolo con fuerza. Durante la fiesta, observando a Lucía jugar con sus amigos, Alejandro tuvo una epifanía. Esta niña de 6 años, con su generosidad espontánea y alegría descomplicada, le había enseñado más sobre el verdadero valor de la vida que todos sus años en el mundo corporativo. «Gracias por invitarme», dijo a Elena mientras ayudaba a servir la tarta. «No sé si Lucía tiene idea de cuánto ha cambiado mi vida». Elena sonrió, sus ojos encontrando los de él. Los niños tienen ese poder. Ellos ven lo que realmente importa. En los meses que siguieron, la vida de Alejandro continuó transformándose. Su desempeño en el restaurante impresionó al propietario, que le ofreció una posición de asistente administrativo al descubrir su historial profesional. «Sé que ya has estado en la cima y ahora estás recomenzando», dijo Pablo, el dueño del restaurante. «Respeto eso, y puedo usar a alguien con tu experiencia para organizar las finanzas del negocio». Con el nuevo cargo vino un salario mejor, permitiendo que Alejandro alquilase un pequeño apartamento propio.
Era simple, con apenas un cuarto, cocina y sala combinadas, pero representaba un enorme paso en su recuperación. Los domingos se convirtieron en días especiales, cuando Elena y Lucía lo visitaban para almorzar. Él había aprendido a cocinar platos simples, una habilidad que jamás imaginara desarrollar en su vida anterior, y se deleitaba con la aprobación entusiástica de Lucía. «Cocinas mejor que en los restaurantes caros, Alex», declaró ella un día, después de devorar una tortilla española que él había preparado. Elena y Alejandro también se acercaban cada vez más. Compartían historias, sueños y gradualmente los traumas del pasado. Él le contó toda la verdad sobre su caída, sin omitir sus errores y arrogancia. Ella habló sobre el dolor de perder a su marido por una enfermedad súbita y la lucha para criar a Lucía sola. «La vida es impredecible», reflexionó Elena una noche mientras Lucía dormía en el sofá después de una tarde de juegos de mesa. «Nunca imaginé que estaría aquí, así». «Ni yo», concordó Alejandro, tomando coraje para tomar su mano. «Pero ahora no consigo imaginar estar en cualquier otro lugar». Cuando completó un año trabajando con Pablo, Alejandro recibió una propuesta sorprendente. Uno de los clientes regulares del restaurante, impresionado con sus sugerencias para mejorar el negocio, le ofreció una posición en su empresa de consultoría financiera para pequeños negocios. «No estoy ofreciendo por caridad», explicó Miguel Durán, el empresario. «Vi cómo transformaste la administración de este restaurante. Necesito esa habilidad en mi equipo». El nuevo trabajo permitió que Alejandro utilizase su experiencia de forma positiva, ayudando a pequeños emprendedores a organizar sus finanzas y crecer de manera sustentable, algo muy diferente de las inversiones de alto riesgo que dominaban su vida anterior. En una tarde soleada de domingo, casi 2 años después de aquel primer encuentro en los escalones de la iglesia, Alejandro, Elena y Lucía paseaban por el Parque del Retiro. Lucía, ahora con 8 años, corría delante, persiguiendo palomas y riendo. «Recuerdo dormir en este parque en mi primera noche en las calles», comentó Alejandro, observando los bancos donde una vez buscara refugio. «Parece otra vida». Elena apretó su mano. «De cierta forma, es otra vida». Alejandro paró, virándose para encararla. «¿Sabes lo que Lucía me enseñó? Que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quién somos y cómo tratamos a los otros. Yo tenía millones, pero estaba espiritualmente en bancarrota. ¿Y ahora?», preguntó Elena, sus ojos brillando con emoción contenida. «Ahora tengo menos, pero soy infinitamente más rico», respondió él, inclinándose para besarla suavemente. «Mamá, Alex, vengan a ver los patos», llamó Lucía desde la orilla del lago. De manos dadas, caminaron hasta ella, formando la imagen perfecta de una familia. No la familia que Alejandro había imaginado en su vida de lujo, sino una infinitamente más valiosa, construida sobre fundamentos de compasión, gratitud y amor verdadero. Aquella noche, acostado en su cama modesta, Alejandro reflexionó sobre la jornada extraordinaria que lo trajera hasta allí. De la mansión a las calles y de las calles a este nuevo hogar, no apenas físico, sino emocional. Todo gracias a una niña de 6 años que vio en él no un sin techo, no un fracasado, sino simplemente un ser humano digno de compartir un sándwich. Si esta historia tocó tu corazón, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. A veces, las lecciones más profundas vienen de las fuentes más inesperadas, y quizás esta narrativa pueda inspirar a alguien a ver el valor en las pequeñas cosas de la vida. Hasta la próxima historia.